presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos. Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Bien, seguimos en la mía, estamos con el economista Gabriel Odone. Gabriel, terminamos el otro bloque hablando de Argentina y Brasil, hacías referencia. Vamos a hablar puntualmente. ¿Cuáles son los efectos que Argentina le puede provocar a Uruguay en el corto plazo? Y bueno, básicamente una afectación de precios relativos, ese es el más importante. Si bien Argentina hoy no es relevante para Uruguay desde el punto de vista comercial en bienes, es apenas el 4% de nuestras exportaciones, no es relevante. Y además el flujo de comercio que tenemos nosotros con Argentina es un flujo de comercio relativamente estable en el sentido que los precios no son determinantes, son mucho más determinantes estas barreras de tipo pararancelarias que están interpuestas y que posiblemente podrían levantarse, y por ese lado vendría una buena noticia. El problema está básicamente concentrado en la exportación nuestra de servicios, esto es en el turismo esencialmente, y en segundo lugar en la capacidad que tiene la industria argentina de sustituir, de competir contra la industria sustituidora de importaciones en Uruguay. Me explico. Si Argentina deprecia su moneda o practica una devaluación de 50-60%, como más o menos todos prevemos que va a tener que hacer en un periodo relativamente corto, entre un mes y 3 meses, independientemente de que eso se traduzca en algo más de inflación, Argentina va a corregir sus precios relativos en un porcentaje relativamente importante. Esto es, los precios relativos se van a poner más parecidos a lo que hoy da el dólar blue que a lo que da el dólar oficial, y eso supone una depreciación real de Argentina en relación a Uruguay de entre 20 y 25%. Se va a hacer más competitivo Argentina. Entonces va a ser mucho más competitivo. Eso va a suponer más compra frontera uruguaya, más viajes de montevideanos a comprar, eventualmente menos argentinos que vengan a un turismo ocasional, no el argentino que tiene propiedad, que ese probablemente sigue teniendo su mejor destino Uruguay, sobre todo en un escenario difícil, pero sobre todo lo que vamos a tener es productos uruguayos muy competidos por productos argentinos, por ejemplo, típicamente en el sector de los alimentos panificados, típicamente en el sector de los productos dentífricos y cosas por el estilo, donde la industria argentina es competitiva y que cuando se pone con precios atractivos vamos a ver el año que viene, el primer semestre del año que viene, muchos productos de este origen dando vueltas. Eso va a significar inducción de menos ventas a las industrias locales y posiblemente menos actividad para ellas. ¿Y el dólar en Uruguay no nos va a obligar a...? Bueno, nosotros vamos a depreciar la moneda en un escenario donde todo sigue igual, esto es donde no hay innovaciones dramáticas de la región y que la política económica del gobierno sigue procurando mantener los 3 equilibrios simultáneamente, los 3 platitos chinos girando famosos. Nosotros vamos a tener una inflación que se consolida en 9,5 el año que viene, pero dado que la inflación se consolida en ese nivel, no vamos a poder depreciar nuestra moneda mucho más que 16-17%. Eso es en todo el año, eso es llevar el dólar a 35 pesos. Entonces, efectivamente, vamos a poder evitar que todo ese abaratamiento de Argentina se traslade de manera total, pero no lo vamos a poder evitar todo, porque nosotros no podemos depreciar la moneda al ritmo que deprecian los argentinos. Ellos van a tener una depreciación de 25%, de entre 30 y 35% en términos reales, y nosotros en términos reales vamos a hacer 4 o 5 puntos, con lo cual, si todo se mantiene igual, lo cual va a suponer que vamos a perder competitividad en Argentina. Entonces Argentina va a tener un efecto el año que viene un efecto positivo que nos va a permitir importar deflación, porque vamos a estar importando precios más bajos de la región, pero un efecto negativo sobre la actividad. Y por lo tanto tenemos un primer semestre con efectos complejos del lado argentino. Y el hecho de que en cierta medida el tipo de cambio que uno ve en las casas de cambio cuando ve la cotización del peso argentino se parezca más hoy al tipo de cambio paralelo que al oficial, ¿no hace que ese ajuste en cierta medida ya esté en algo integrado en los precios en Uruguay y amortigua un poco el efecto negativo de una devaluación en Argentina? Bueno, efectivamente, asumiendo que la gente compra el tipo de cambio en Uruguay, pero yo diría que hasta ahora
en un momento de una depreciación intensa se van a conseguir oportunidades de arbitraje cambiario que hacen que vamos a encontrar algunos productos, algunos rubros que se van a abaratar en relación a Uruguay. Probablemente, posiblemente las comidas fuera del hogar en Argentina el año que viene sean lo suficientemente más baratas en Uruguay como para constituir eso el factor de anclaje de por qué los uruguayos viajan. Y ya que están en Argentina, por más que la ropa no esté más barata que en Montevideo, termina haciendo el paseo del shopping, van a cenar, van a un espectáculo, eso es lo que los atrae, eso es la razón por la que viajan y terminan comprando algo que podían estar comprando en Uruguay. O sea que es verdad que el fenómeno de precios relativos no tiene por qué ser tan intenso y generalizado para cada uno de los rubros, pero la razón por la que la gente termina viajando a veces no es estrictamente por comprar el vaquero más barato, sino porque hay un producto específico que va a consumir a Buenos Aires que lo lleva a consumir otro. Gabriel, ¿y Brasil? Bueno, Brasil es muy complejo, muy complejo. Brasil tiene una situación fiscal insostenible, tiene un déficit fiscal de 9,5 puntos del producto, de los cuales 9 puntos son los intereses de la deuda. Básicamente Brasil tiene unos vencimientos cortos de deuda y eso hace que la renovación corta, o sea, que tiene más del 20% de la deuda que vence en menos de un año. Eso supone que un porcentaje muy importante de su deuda la tiene que renovar y eso en un escenario de tanto descalabro político y con una situación macroeconómica tan compleja, cada vez le piden más intereses y cada vez le cobran más intereses por la deuda que renueva. Y entonces eso supone más profundización del problema fiscal. Por lo tanto, Brasil precisa un programa fiscal consistente, claro, que fue el que el ministro Levy quiso poner sobre la mesa en enero cuando llegó, pero que se pasó todo un año sin poderlo consolidar. Es verdad que evitó un deterioro del déficit primario adicional, lo consolidó en los niveles de principio del año, pero todo el resto del empantanamiento político ha impedido trazar un rumbo claro, creíble y consistente de corrección macroeconómica y fiscal en particular, todo lo cual hace que hay una gran incertidumbre sobre la economía brasileña. Entonces el mundo de los negocios está paralizado, las decisiones están paralizadas. ¿Pero cómo nos impacta a nosotros en ese sentido? En el sentido que nos impacta es que Brasil va a continuar inestable y volátil y eso va a suponer dos cosas. Primero, su tipo de cambio probablemente siga deslizándose y por tanto abaratándose, o mejor dicho, no se va a encarecer respecto a Uruguay de donde está hoy, y eso quiere decir que en el mejor de los casos está tan barato como está hoy, sino es que está más barato. Y eso sí que Brasil es nuestro segundo socio comercial, o sea que abaratarse para nosotros supone perder competitividad en un mercado importante. Y además Brasil, con esta inestabilidad financiera en el sector público, con esta volatilidad en el mercado cambiario, es probable que si no traza un rumbo claro en el primer trimestre del año que viene, tenga alguna segunda calificadora de riesgo quitándole el grado inversor. Brasil es la ventana de la región desde el punto de vista financiero y por lo tanto es la que importa todos los shocks financieros que ocurren en el mundo entran por Brasil. Si Brasil perdiera el grado inversor y hubiera eventos de cierta volatilidad en los mercados financieros, que por ejemplo consolidaran el aumento de tasas inminente en Estados Unidos, que fuera un poco más alto del que todos esperamos el año que viene, y los flujos de capitales de los emergentes se consolidaran yéndose desde aquí, bueno, Uruguay entra en la zona de influencia de Brasil y por lo tanto entra en una zona de menos acceso a financiamiento fácil. Eso al sector público no le afecta necesariamente porque tenemos un stock de reservas muy razonable, el gobierno central tiene casi 4.000 millones de dólares líquidos para poder enfrentar vencimientos, o sea, acá no se trata de no poder tener dificultades para pagar vencimiento de deuda, con el dinero que tiene el gobierno central prácticamente llegamos al 2018, aunque no emitiéramos un peso más con los pagos que tenemos que cumplir. El problema es que se instala un clima financiero en la región bastante más adverso y una serie de proyectos del sector privado que puede estar pensando en acceder a Brasil o en subirse a una ola de cierta prosperidad en la región se van a detener básicamente hasta que se tenga claro en qué dirección va Brasil y cuál es la consolidación de la resolución de los problemas de Brasil. Entonces estamos en Brasil afectados de dos maneras. Está barato, no va a crecer, se va a contraer el año que viene, por lo tanto nuestro segundo socio comercial va a caer, se va a abaratar probablemente un poco más y además está en un clima de volatilidad e inestabilidad que probablemente contamine no necesariamente al sector público uruguayo, sino que contamine al sector de inversiones en Uruguay, diciendo, bueno, estas inversiones vamos a postergarlas hasta ver cómo se consolida la salida de la economía brasileña.
¿Cómo juega en todo esto el factor expectativa que tienen los uruguayos? Porque en el último año asistimos a un pesimismo que no veíamos desde hace mucho tiempo, tanto de empresarios como de consumidores uruguayos, que eso se trasladó a las decisiones concretas de inversión, de contratación de personal e incluso de consumo. Entonces, ¿cómo va a jugar eso en los próximos tiempos? ¿Los uruguayos sobrereaccionaron quizás a estas noticias negativas que venían desde el exterior? ¿Se están acomodando ya a este nuevo escenario? Yo creo que en realidad teníamos un desajuste de expectativas. Yo creo que llegamos al 2015 con unos uruguayos creyendo que las cosas estaban mucho mejor de lo que en realidad estaban. No necesariamente en Uruguay, sino en la región. Eso yo recuerdo que lo dijimos varios analistas, pero en particular yo, cuando el 1 de marzo, en un reportaje que salió en El País, diciendo que el principal desafío que iba a tener el gobierno era cómo iba a transitar un año complejo con unas expectativas de los uruguayos que estaban bastante desancladas de la realidad. ¿Y por qué estaban desancladas? Porque efectivamente en términos de actividad el 2014 fue un año que siguió siendo positivo porque había algunos eventos transitorios que lo explican, entre otras cosas la terminación de Monte del Plata, que jugó un papel muy relevante, y el inicio de la producción de Monte del Plata. Fue un año electoral, y los años electorales generalmente son años donde no solamente las cosas malas no ocurren, sino que si están insinuándose se disimulan. La inercia de 10 años de crecimiento. Y además la inercia de crecimiento, estábamos desacoplados de la región. Todo eso nos trajo hasta marzo del 2015 incluso el verano pasado los uruguayos veranearon como si siguiéramos metidos en el medio del 2011, cuando claramente no era así. Entonces yo creo que como entramos al 2015 con expectativas desancladas, cuando el 2015 transcurre, las expectativas convergen tal vez demasiado rápido hacia la realidad. Y hay un factor que para los uruguayos es digno de un psicoanálisis colectivo, que es el dólar. El uruguayo piensa que cuando el dólar vale poco, es rico en dólares y se comporta como si fuera más rico de lo que en realidad es, y entonces viaja más, cambia el auto, cambia la lavarropa, y cuando el dólar empieza a subir, aunque en realidad todavía no haya tenido un efecto significativo, porque en realidad el dólar se ha ido deslizando de manera cómoda, rápidamente frena su comportamiento. Entonces eso se traslada a los bienes de consumo duradero, automóviles, lo cual es un comportamiento racional y que está bien que así sea, pero rápidamente se traslada a las expectativas. Entonces yo creo que las expectativas del inicio del 2015 eran tal vez desmedidamente altas, y algunos momentos del año 2015, con conflictividad social y política y con conflictividad al interior de la fuerza política del gobierno, se pueden haber convertido en un escenario de expectativas tal vez exageradamente negativas. No estamos ni tan bien como nos pensábamos en marzo del 2015 y probablemente no estamos tan mal como en algún momento algunas encuestas estaban mostrando. Estamos en una situación de una economía que viene a crecer 10 años, que va a crecer entre 0 y 1, que es una buena noticia para Uruguay, que la finalización de un ciclo extraordinariamente favorable no termine en un evento por ahora grave, a pesar de que nuestros dos socios regionales atraviesan un momento difícil, pero eso depende de un conjunto que sigamos consolidando esta situación relativamente buena, depende de un conjunto de cosas, entre otras cosas que la política macroeconómica se acomode un poco mejor al escenario nuevo. Entonces la pregunta es, ¿eso lo vamos a ver en 2016? O sea, el piloto automático se mantiene en 2016. Hasta ahora el piloto automático puede haber sido una estrategia política razonable, defendible y argumentable. Eso de cara al 2016, ¿tiene sentido? Solamente una cosa quiero decir en esto. El Banco Central no estuvo en piloto automático. El Banco Central estuvo haciendo cosas, en mi opinión, inteligentes a lo largo de este año. Ha estado bajando deuda. O sea, es verdad que el Banco Central perdió reservas, las reservas de libre disponibilidad, redujo sus reservas, porque básicamente intervino en el mercado de cambios evitando que el dólar subiera, pero sobre todo recomprando letras en pesos. O sea que el Banco Central bajó sus activos, pero también bajó su pasivo. O sea que el Banco Central, que tenía un elevado endeudamiento, que se produjo en los años donde había flujos que apreciaban el tipo de cambio, estuvo limpiando el balance, lo cual es una muy buena noticia, porque quiere decir que eventualmente en un escenario de 2016 más complejo, nuestra autoridad monetaria va a tener un balance mucho mejor expuesto para enfrentar ese escenario. O sea que cuando nosotros hablamos de piloto automático, estamos hablando de una parte de la política económica, insisto, en la parte que tiene que ver con el manejo de la deuda del Banco Central, ahí se estuvieron haciendo cosas, en mi opinión, de manera inteligente.
Gabriel, te traemos el año que viene para ver cómo sigue todo esto. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a vos, gracias Fede. Nos vamos a una tanda y ya volvemos con el doctor Romero Bañuelos.